Me llamo Héctor, pero en la carretera todos me conocen como el Lobo Blanco. Tengo 44 años y llevo 18 años manejando por las carreteras de México y Estados Unidos. Mi camión se llama Trueno Plateado, es un Mercedes-Benz Actros del 2022 y es mi compañero más fiel en esta vida de soledad que elegí después de que mi familia me diera la espalda. La historia que les voy a contar sucedió hace 2 meses, en una madrugada fría de mayo, cuando encontré a una muchacha tirada en la carretera Federal 15, entre Guadalajara y Tepic. Lo que pasó después cambió mi vida de una manera que jamás imaginé y me enseñó que a veces Dios pone pruebas en nuestro camino para mostrarnos quiénes somos realmente por dentro. Esta muchacha parecía una indigente más, sucia, hambrienta y desesperada. Pero lo que descubrí sobre ella días después me dejó completamente sin palabras y me hizo entender que las apariencias engañan más de lo que uno cree. ¿Alguna vez has juzgado a alguien solo por su apariencia y después te has dado cuenta de tu error? ¿Has sentido que el destino pone a ciertas personas en tu camino por alguna razón especial? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Dale me gusta a este video si quieres escuchar historias reales de la carretera que te van a sorprender y suscríbete al canal para más relatos que tocan el corazón. Era como las 3:30 de la mañana del 15 de mayo cuando venía yo manejando mi Mercedes-Benz por la carretera Federal 15, rumbo a Mazatlán con una carga de productos farmacéuticos que tenía que entregar antes del mediodía. La carretera estaba completamente vacía, solo las luces de mi Actros alumbraban el asfalto húmedo porque había llovizado un par de horas antes. Llevaba manejando desde las 8 de la noche del día anterior, saliendo de Guadalajara después de descargar unas cajas de repuestos automotrices. Era una ruta que conocía muy bien, la había hecho cientos de veces en mis 18 años como camionero, pero esa noche algo se sentía diferente. El aire estaba más frío de lo normal y había una neblina ligera que hacía que todo se viera más misterioso. De repente, a la distancia, vi algo tirado a un lado de la carretera. Al principio pensé que era basura o tal vez algún animal atropellado, pero cuando me acerqué más y alumbré con las luces altas de mi Mercedes-Benz, me di cuenta de que era una persona. Una muchacha joven, acurrucada junto a un poste de luz, completamente empapada por la llovizna. Mi primer instinto fue seguir manejando. En mis años en la carretera he aprendido que parar por extraños puede ser peligroso, especialmente en la madrugada y en zonas solitarias como esa. Pero algo en la forma en que estaba acurrucada esa muchacha me hizo sentir lástima. Se veía tan vulnerable, tan indefensa, como un animalito abandonado. Reduje la velocidad de mi Actros y me hice a un lado de la carretera, como 50 metros antes de donde estaba la muchacha. Apagué el motor y me quedé ahí sentado unos minutos, tratando de decidir qué hacer. Por la ventana podía verla mejor, era una joven que no podía tener más de 20 años, con el cabello largo y sucio, ropa empapada y destrozada, y estaba temblando de frío. Lo que más me impactó fue que no se había movido ni siquiera cuando las luces de mi Mercedes-Benz la alumbraron directamente. Era como si estuviera completamente sin fuerzas, o tal vez inconsciente. En ese momento me di cuenta de que no podía simplemente seguir mi camino y dejarla ahí. Si no la ayudaba, tal vez nadie más lo iba a hacer, y para la mañana siguiente podía estar muerta de frío o de hambre. Bajé de mi Actros y caminé lentamente hacia donde estaba la muchacha. Mientras me acercaba, pude ver que estaba despierta, pero con la mirada perdida, como si estuviera en shock. Su ropa era de buena calidad, pero estaba tan sucia y rota que parecía que llevaba días o semanas en la calle. Tenía los pies descalzos y llenos de llagas, y sus manos estaban cortadas y sucias. Cuando me acerqué a la muchacha, levantó la cabeza y me miró con unos ojos llenos de miedo y desesperación. Traté de hablarle con la voz más suave posible, le pregunté cómo se llamaba y qué le había pasado, pero ella no me respondía. Solo me miraba como si fuera un fantasma, temblando de frío y abrazándose a sí misma. Me di cuenta de que estaba en muy mal estado.
Tenía los labios morados del frío, la cara muy pálida, y se veía que no había comido en días porque estaba muy delgada. Su cabello, que seguramente antes había sido bonito, ahora estaba enredado y lleno de tierra. Lo más triste era su mirada, era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza en la vida. Le dije que no le iba a hacer daño, que solo quería ayudarla. Le pregunté si tenía hambre o si necesitaba que la llevara a algún lado, pero ella seguía sin responder. Era como si hubiera perdido la capacidad de hablar, o como si tuviera tanto miedo que no se atreviera a confiar en nadie. Decidí cargarla hasta mi Mercedes-Benz porque era obvio que no podía caminar bien. Cuando la toqué, me sorprendió lo ligera que estaba, como si fuera una muñeca de trapo. No opuso resistencia, pero tampoco me ayudó, era como cargar a una persona que estaba medio inconsciente. La subí a la cabina de mi Actros y la senté en el asiento del copiloto. Inmediatamente encendí la calefacción al máximo para que entrara en calor. En mi compartimento de dormir tenía algunas mantas, así que la envolví con ellas para que dejara de temblar. También tenía una botella de agua y algunas galletas que siempre cargo para mis viajes largos. Le ofrecí agua, y cuando vio la botella, la tomó con manos temblorosas y se la bebió completa en unos segundos. Esa reacción me confirmó que llevaba mucho tiempo sin comer ni beber nada. Le di las galletas y también se las comió muy rápido, como si tuviera días sin probar alimento. Mientras comía, empezó a llorar en silencio, con lágrimas que le corrían por las mejillas sucias. Era un llanto de alivio, pero también de tristeza muy profunda. Después de que comió un poco y entró en calor, por fin me habló por primera vez. Su voz era muy débil y ronca, pero me dijo que se llamaba Valeria y que tenía 19 años. Me pidió disculpas por no haberme hablado antes, pero me explicó que tenía mucho miedo porque había pasado cosas muy terribles en los últimos días. Me contó que había estado caminando por la carretera durante 3 días, tratando de llegar a algún pueblo donde pudiera pedir ayuda, pero que no había pasado ningún carro que quisiera ayudarla. Los pocos que se habían detenido eran hombres que tenían malas intenciones, así que prefirió seguir caminando aunque se estuviera muriendo de hambre y de frío. Valeria me explicó con voz temblorosa que venía de Guadalajara, de una casa muy grande en las lomas de Chapultepec. Me contó que sus padres la habían corrido de la casa hacía una semana porque había desobedecido una orden muy importante que le habían dado. Según me dijo, sus padres eran muy estrictos y controladores, y cuando ella se negó a casarse con un hombre mayor que ellos habían elegido para ella, la echaron a la calle sin nada. Me dijo que sus padres le habían dicho que si no iba a obedecer sus decisiones, entonces que se las arreglara sola en la vida. Le quitaron su celular, sus tarjetas de crédito, su identificación, todo su dinero, y la sacaron de la casa con solo la ropa que traía puesta. Le dijeron que no volviera hasta que estuviera dispuesta a casarse con el hombre que ellos habían elegido. Según Valeria, ese hombre era un empresario de más de 50 años que había sido amigo de su padre durante muchos años. Era viudo, con hijos mayores que ella, y sus padres pensaban que sería un buen marido porque tenía mucho dinero y podía mantenerla bien. Pero a ella le daba asco la idea de casarse con alguien que podía ser su padre, especialmente sin amor. La muchacha me contó que había tratado de buscar ayuda con algunos familiares y amigos, pero que todos le habían dado la espalda. Al parecer, sus padres habían hablado con toda la familia y les habían dicho que Valeria era una rebelde y una malagradecida, y que nadie debía ayudarla hasta que entrara en razón. Durante esa primera semana después de que la corrieron, Valeria había dormido en parques, en cajeros automáticos, en cualquier lugar donde pudiera estar un poco protegida. Había tratado de conseguir trabajo en tiendas y restaurantes, pero como no tenía identificación ni referencias, nadie quiso darle empleo. Poco a poco se fue quedando sin dinero hasta que no tuvo más opción que pedir limosna en las calles. Lo que más me impactó de su historia fue la forma en que me la contó.
No hablaba con rencor hacia sus padres, sino con una tristeza muy profunda. Era obvio que los quería mucho y que esperaba que cambiaran de opinión y la perdonaran. Pero también me dijo que estaba decidida a no regresar a casa hasta que ellos aceptaran que tenía derecho a elegir su propio destino. Mientras escuchaba su historia, decidí cambiar mi ruta original. En lugar de ir directamente a Mazatlán, tomé la desviación hacia Tepic, porque ahí tengo un amigo que tiene una fonda y que me podía ayudar a conseguir un lugar donde Valeria pudiera descansar bien y recuperarse. Le expliqué mi plan y ella aceptó agradecida. Me dijo que no sabía cómo pagarme toda la ayuda que le estaba dando. Le dije que no se preocupara por pagar nada, que yo también había pasado por momentos difíciles en mi vida y que sabía lo que era no tener a dónde ir. Le conté que mis propios padres me habían dado la espalda cuando decidí ser camionero en lugar de estudiar una carrera universitaria, así que entendía un poco lo que ella estaba sintiendo. Llegamos a Tepic como a las 7 de la mañana, cuando el sol ya estaba saliendo y la ciudad empezaba a despertar. Mi amigo Rodolfo tiene una fonda llamada El Buen Sabor en una zona popular de la ciudad, donde siempre paran muchos camioneros que vienen de diferentes rutas. Es un hombre muy bueno, con un corazón grande, y sabía que me iba a ayudar sin hacer preguntas. Cuando llegué a la fonda con Valeria, Rodolfo se sorprendió mucho de verme con una muchacha, porque en todos mis años de conocerlo siempre había llegado solo. Le expliqué la situación muy rápido, le dije que había encontrado a Valeria en la carretera y que necesitaba un lugar donde pudiera quedarse unos días mientras se recuperaba y decidía qué hacer con su vida. Rodolfo, como buen hombre que es, inmediatamente se ofreció a ayudar. Le dijo a Valeria que podía quedarse en un cuartito que tenía en la parte de atrás de la fonda, que no era muy lujoso pero que estaba limpio y seguro. También le ofreció comida gratis a cambio de que ayudara un poco con la limpieza y la atención a los clientes, pero solo si se sentía con fuerzas para hacerlo. Lo primero que hicimos fue conseguirle ropa limpia. La esposa de Rodolfo, doña Carmen, es una señora muy maternal que inmediatamente se encariñó con Valeria. Le consiguió ropa de sus hijas, que ya eran mayores y vivían en otras ciudades. También le prestó zapatos, ropa interior, todo lo que necesitaba para estar decente. Mientras Valeria se bañaba y se cambiaba de ropa, yo aproveché para hablar a solas con Rodolfo. Le conté más detalles de la historia de la muchacha y le pedí que cuidara de ella mientras yo seguía con mis trabajos. Tenía que entregar la carga de medicamentos en Mazatlán y después tenía otros fletes programados, así que no podía quedarme en Tepic por mucho tiempo. Rodolfo me prometió que iba a cuidar a Valeria como si fuera su propia hija. Me dijo que había visto muchos casos similares en su fonda, jóvenes que habían tenido problemas con sus familias y que necesitaban un lugar seguro donde quedarse mientras resolvían su situación. Su fonda era conocida entre los camioneros por ser un lugar donde siempre ayudaban a la gente necesitada. Cuando Valeria salió del baño, parecía una persona completamente diferente. Con ropa limpia, el cabello lavado y una cara descansada, se veía que era una muchacha muy bonita y educada. Tenía unos modales muy finos y una forma de hablar que mostraba que había recibido buena educación. Era obvio que venía de una familia de dinero, aunque ahora no tuviera nada. Le dejé algo de dinero para que comprara lo que necesitara y le prometí que iba a regresar en una semana para ver cómo estaba. Valeria me agradeció con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo había sido como un ángel que Dios había puesto en su camino cuando más lo necesitaba. Me abrazó muy fuerte y me pidió que tuviera mucho cuidado en la carretera. ¿Y tú, compadre, alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? Escríbeme en los comentarios si has vivido algo parecido. A mí me encanta saber que hay más gente buena en este mundo. Salí de Tepic hacia Mazatlán con una sensación extraña en el pecho. Durante mis 18 años manejando mi Mercedes-Benz por las carreteras de México, había ayudado a mucha gente, camioneros varados, familias con problemas mecánicos, personas que necesitaban aventón.
Pero nunca había sentido una conexión tan fuerte con alguien como la que sentí con Valeria. Durante el viaje a Mazatlán no pude dejar de pensar en ella. Me preguntaba si habría hecho lo correcto al dejarla en la fonda de Rodolfo, si estaría segura, si sus padres la estarían buscando. Algo en su historia no me cuadraba completamente. Era demasiado extraño que unos padres sacaran a su hija de la casa solo por negarse a un matrimonio arreglado, especialmente en estos tiempos. Entregué la carga de medicamentos en Mazatlán sin problemas y conseguí un flete de regreso hacia Guadalajara, transportando cajas de mariscos congelados. Era una carga que requería refrigeración constante, así que tenía que manejar sin parar demasiado tiempo. Pero durante todo el viaje, mi mente seguía en Tepic, preguntándome cómo estaría Valeria. 3 días después, cuando iba de regreso hacia Tepic para ver a Valeria, recibí una llamada muy extraña en mi celular. Era un número que no conocía, con clave de Guadalajara. Cuando contesté, escuché la voz de un hombre mayor, muy serio y formal. Me preguntó si yo había encontrado a una muchacha en la carretera Federal 15, cerca de Tepic. El hombre me dijo que se llamaba licenciado Martínez y que era abogado de una familia muy importante de Guadalajara. Me explicó que estaban buscando a una joven que había desaparecido hace 2 semanas y que tenían información de que un camionero la había recogido en la carretera. Me pidió que si sabía algo de esa muchacha, lo contactara inmediatamente. Lo que me pareció extraño fue la forma en que me habló el licenciado. No sonaba como un padre preocupado buscando a su hija, sino como un empresario tratando de resolver un problema de negocios. No mencionó el nombre de Valeria, pero la descripción que me dio coincidía exactamente con ella, muchacha de 19 años, cabello largo y castaño, de estatura media, desaparecida de Guadalajara. Le dije que no sabía nada de ninguna muchacha desaparecida, que yo solo me dedicaba a manejar mi Mercedes-Benz y a transportar carga. Pero el licenciado insistió, me dijo que tenían testigos que habían visto un camión como el mío en la zona donde desapareció la muchacha. Me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara si recordaba algo. Después de colgar, me quedé muy preocupado. Si ese licenciado realmente representaba a la familia de Valeria, significaba que la estaban buscando activamente. Pero algo en su actitud me hizo sospechar que tal vez no tenían buenas intenciones. Decidí acelerar mi viaje hacia Tepic para hablar con Valeria y contarle lo que había pasado. Cuando llegué a la fonda de Rodolfo, me llevé una gran sorpresa. Valeria ya no parecía la muchacha desesperada y hambrienta que había encontrado en la carretera. En solo una semana se había recuperado completamente, se veía saludable, limpia y hasta contenta. Estaba ayudando a doña Carmen en la cocina y platicando y riéndose con los clientes como si los conociera de toda la vida. Cuando Valeria me vio llegar, corrió hacia mi Mercedes-Benz con una sonrisa enorme en la cara. Me abrazó como si fuera un familiar que regresaba después de mucho tiempo. Me contó que había sido la mejor semana de su vida en muchos años, que se sentía útil y valorada trabajando en la fonda, que Rodolfo y doña Carmen la trataban como si fuera su propia hija. Le conté sobre la llamada del licenciado Martínez y su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Se puso muy nerviosa y me pidió que entráramos a la fonda para hablar en privado. Una vez que estuvimos solos, me confesó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre su situación. Valeria me explicó que no me había contado toda la verdad sobre su familia. Me dijo que sus padres no eran simplemente personas acomodadas, sino que eran multimillonarios, dueños de varias empresas muy importantes en Guadalajara. Su padre, don Eduardo Mendoza, era uno de los empresarios más ricos y poderosos de Jalisco, con negocios en construcción, hoteles y bienes raíces. Me contó que el hombre con el que sus padres querían casarla no era solo un amigo de la familia, sino su socio comercial más importante. El matrimonio había sido arreglado como parte de un negocio muy grande, para unir las dos fortunas y crear un imperio empresarial aún más poderoso. Para sus padres, ella no era su hija, sino una pieza más en sus estrategias de negocios.
Lo que más me impactó fue cuando Valeria me reveló que ella era la única heredera de toda esa fortuna. Como hija única, estaba destinada a recibir miles de millones de pesos cuando sus padres murieran. Pero si se casaba con el socio de su padre, prácticamente toda esa riqueza quedaría bajo el control de los hombres de la familia, y ella sería solo una figura decorativa sin poder real. Valeria me explicó que por eso sus padres habían reaccionado tan duramente cuando ella se negó al matrimonio. No era solo una cuestión de desobediencia, sino que estaba arruinando un plan de negocios de miles de millones de pesos. Para ellos, era más importante el dinero que la felicidad de su propia hija. Me confesó que había estado huyendo no solo de sus padres, sino de detectives privados que habían contratado para encontrarla. El licenciado Martínez que me había llamado trabajaba para su familia y si la encontraban, la iban a obligar a regresar a casa y a casarse contra su voluntad. Podían usar su poder y su dinero para hacer que cualquier juez o policía trabajara para ellos. Por eso Valeria me suplicó que no dijera nada a nadie sobre dónde estaba. Me dijo que por primera vez en su vida se sentía libre y feliz, trabajando con sus propias manos, conviviendo con gente sencilla pero buena. Me pidió que la ayudara a seguir escondida hasta que pudiera conseguir documentos falsos y escaparse definitivamente de México. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi vida se había complicado mucho más de lo que imaginaba. Ya no estaba solo ayudando a una muchacha sin hogar, sino que estaba protegiendo a una millonaria que huía de su propia familia, y eso podía traerme problemas muy serios. Los siguientes días fueron muy difíciles para mí. Por un lado, veía lo feliz que estaba Valeria trabajando en la fonda de Rodolfo, riéndose con los clientes, ayudando a doña Carmen en la cocina, viviendo una vida sencilla pero llena de propósito. Por otro lado, sabía que tarde o temprano la familia Mendoza la iba a encontrar, y cuando eso pasara, todos los que la habíamos ayudado íbamos a tener problemas muy serios. Durante esa semana hice algo que no había hecho en mis 18 años como camionero, rechacé varios fletes bien pagados para quedarme cerca de Tepic y cuidar a Valeria. Le dije a mi dispatcher que tenía problemas mecánicos con mi Mercedes-Benz, pero la verdad era que no podía abandonar a esa muchacha cuando más me necesitaba. Valeria y yo desarrollamos una rutina muy bonita. Cada mañana, después de que ella terminaba de ayudar con el desayuno en la fonda, salíamos a caminar por las calles de Tepic. Yo le enseñaba cómo era la vida real de la gente trabajadora, las tiendas de barrio, los mercados populares, los talleres mecánicos donde yo llevaba mi Actros cuando necesitaba reparaciones menores. Para Valeria, todo eso era como descubrir un mundo completamente nuevo. Me contaba que durante sus 19 años había vivido en una burbuja de lujo, rodeada de sirvientes, choferes y guardaespaldas. Nunca había tenido que preocuparse por el dinero, nunca había trabajado, nunca había convivido con gente común y corriente. Ahora, por primera vez, entendía lo que significaba ganarse la vida con el propio esfuerzo. Pero lo que más me gustaba era ver cómo la gente de Tepic la había aceptado como parte de la comunidad. Los clientes de la fonda la conocían como Valeria la ayudante, una muchacha trabajadora y amable que siempre tenía una sonrisa para todos. Nadie sospechaba que era una millonaria huyendo de su familia. Una tarde, mientras estábamos sentados en una banca del Parque Central de Tepic, Valeria me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Me preguntó si yo creía que sus padres la querían de verdad, o si solo la veían como una propiedad más de su imperio empresarial. Me dijo que toda su vida había sentido que su valor como persona dependía de cuánto dinero podía generar para la familia. Le dije que no conocía a sus padres, pero que cualquier padre o madre que corriera a su hija de la casa por negarse a un matrimonio arreglado, claramente tenía las prioridades muy confundidas. Le expliqué que el amor verdadero de familia no pone condiciones, no amenaza, no chantajea. El amor verdadero quiere lo mejor para la persona amada, aunque eso signifique perder dinero o poder. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mi propia familia.
Yo también había sido rechazado por mis padres cuando decidí ser camionero en lugar de estudiar ingeniería como ellos querían. Pero la diferencia era que mis padres eran gente humilde, trabajadora, que querían lo mejor para mí según su perspectiva. Los padres de Valeria, en cambio, tenían todo el dinero del mundo y aún así no podían dar lo único que realmente importa, amor incondicional. Valeria me contó que esa era la primera vez en su vida que alguien la escuchaba realmente, que alguien se preocupaba por lo que ella sentía y pensaba. Me dijo que conmigo y con la familia de Rodolfo había encontrado algo que nunca había tenido en su casa millonaria, una familia verdadera, basada en el cariño y el respeto mutuo. Una mañana, mientras Valeria preparaba café para los primeros clientes de la fonda, llegó una noticia que cambió todo. Doña Carmen entró corriendo a la cocina con un periódico local en las manos, muy alterada. En la primera página había una noticia que nos heló la sangre a todos. Empresario millonario ofrece recompensa de 5 millones de pesos por información sobre su hija desaparecida. La foto que acompañaba la noticia era de Valeria, pero era una foto muy elegante, tomada en algún evento social, donde se veía completamente diferente a como la conocíamos nosotros. En la foto llevaba un vestido de diseñador, joyas caras y un peinado profesional. Era la misma persona, pero parecía otra muchacha completamente distinta. El artículo del periódico contaba una versión muy diferente de la historia que conocíamos. Según la familia Mendoza, Valeria había sido secuestrada cuando salía de una boutique en el centro de Guadalajara. Decían que sufría de problemas mentales y que necesitaba medicación especial para su condición psiquiátrica. Ofrecían 5 millones de pesos de recompensa por cualquier información que llevara a su rescate. Valeria se puso completamente pálida cuando vio el periódico. Me dijo que esa era la estrategia típica de su familia, usar su dinero y sus contactos en los medios para crear una narrativa que los hiciera verse como víctimas. Si la encontraban, dirían que estaba loca, que no sabía lo que hacía, y la encerrarían en una clínica psiquiátrica hasta que aceptara casarse. Rodolfo y doña Carmen se quedaron impactados cuando se enteraron de quién era realmente Valeria. Durante 2 semanas habían convivido con una multimillonaria sin saberlo, y ahora entendían por qué se había visto tan perdida y desesperada cuando llegó. Pero lo que más me conmovió fue que después del shock inicial, ambos me dijeron que eso no cambiaba nada, Valeria seguía siendo bienvenida en su casa y en su corazón. Sin embargo, la situación se había vuelto muy peligrosa para todos. Con una recompensa de 5 millones de pesos, cualquier persona en Tepic que reconociera a Valeria de la foto del periódico estaría dispuesta a entregarla. Teníamos que encontrar una solución rápida, antes de que alguien hiciera la conexión entre la foto del periódico y la muchacha que trabajaba en la fonda. Esa tarde, mientras discutíamos qué hacer, llegó a la fonda un camionero que conocía desde hace años, se llama Joaquín y maneja rutas hacia Estados Unidos. Cuando le conté la situación, inmediatamente se ofreció a ayudar. Me dijo que tenía contactos en la frontera que podían conseguir documentos falsos para Valeria y que conocía rutas seguras para cruzar sin que la detectaran. Pero Valeria nos sorprendió a todos con su respuesta. En lugar de aceptar la oferta de huir del país, nos dijo que había tomado una decisión muy diferente. Había decidido regresar a Guadalajara, pero no para obedecer a sus padres, sino para enfrentarlos legalmente. Quería pelear por su libertad y por su herencia usando las mismas leyes que ellos habían utilizado para oprimir a otros. Me explicó que durante esas 2 semanas en Tepic había tenido tiempo para pensar claramente por primera vez en su vida. Se había dado cuenta de que huir no era la solución, porque siempre viviría con miedo. La única forma de ser realmente libre era enfrentar a su familia y ganar. Y ahí fue cuando entendí que esa muchacha, que había encontrado tirada en la carretera como una indigente, era en realidad una guerrera con más coraje del que yo había visto en muchos hombres adultos. Estaba dispuesta a pelear contra uno de los imperios empresariales más poderosos de México, y quería que yo la ayudara en esa batalla.
La decisión de Valeria de regresar a Guadalajara para enfrentar a su familia me tenía muy preocupado. Le expliqué que sus padres tenían abogados, jueces y policías comprados, que podían usar su dinero para hacer cualquier cosa. Pero ella me sorprendió cuando me mostró algo que había estado guardando en secreto durante todo este tiempo. Valeria sacó de su ropa un pequeño dispositivo USB que había logrado ocultar cuando sus padres la echaron de la casa. Me explicó que durante años había estado grabando en secreto las conversaciones de negocios de su padre, especialmente las que tenían que ver con sobornos, evasión de impuestos y negocios ilegales. En ese pequeño USB tenía evidencia suficiente para mandar a la cárcel a su padre y a varios de sus socios por muchos años. Me contó que había empezado a grabar esas conversaciones cuando tenía 16 años y comenzó a sospechar que los negocios de su familia no eran completamente legales. Durante 3 años había recopilado evidencia de docenas de crímenes, sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, evasión fiscal, contratos fraudulentos con el gobierno, incluso amenazas y extorsiones. El plan de Valeria era genial pero muy peligroso. Quería regresar a Guadalajara y entregar toda esa evidencia a la prensa y a las autoridades federales al mismo tiempo. Si hacía las cosas bien, sus padres no tendrían tiempo de sobornar o amenazar a todos antes de que la información se hiciera pública. Una vez que el escándalo explotara, ellos estarían demasiado ocupados defendiéndose para perseguirla. Pero yo sabía que para que ese plan funcionara, Valeria necesitaba llegar a Guadalajara sin ser detectada por los detectives privados de su familia. Y ahí fue donde mi experiencia como camionero se volvió crucial. Le propuse algo que nunca había hecho en mis 18 años de carretera, transportar a una persona de manera clandestina en mi Mercedes-Benz. Le expliqué que conocía rutas alternativas para llegar a Guadalajara sin pasar por las carreteras principales donde probablemente la estaban esperando. También tenía contactos en paraderos y gasolineras que podían ayudarnos si necesitábamos escondernos o cambiar de vehículo. Pero le advertí que si nos atrapaban, todos íbamos a tener problemas muy serios. Valeria aceptó mi propuesta sin dudarlo. Me dijo que confiaba en mí más que en cualquier otra persona que había conocido en su vida. También me prometió que si su plan funcionaba, iba a asegurarse de que Rodolfo, doña Carmen y yo estuviéramos protegidos de cualquier represalia de su familia. Esa noche, mientras preparábamos todo para el viaje, Valeria me hizo una confesión que me tocó el corazón. Me dijo que las 2 semanas que había pasado en Tepic, trabajando en la fonda y conviviendo con gente sencilla, habían sido las más felices de su vida. Por primera vez había experimentado lo que significaba tener una familia de verdad, basada en el amor y no en el dinero. Me pidió que si algo le pasaba durante la operación en Guadalajara, me asegurara de que Rodolfo y doña Carmen supieran cuánto los había querido y cuánto habían significado para ella. También me pidió que usara parte de su herencia, si lograba recuperarla, para ayudar a familias pobres como las que había conocido en Tepic. El viaje hacia Guadalajara fue el más tenso de todos mis años como camionero. Cada vez que veía una patrulla en la carretera, o cuando pasábamos por algún retén, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Valeria estaba muy callada en su escondite, pero yo sabía que también estaba nerviosa porque de vez en cuando la escuchaba rezar en voz muy baja. Habíamos decidido no tomar la carretera federal 15 directa, sino usar carreteras secundarias que conocía muy bien por mis años de experiencia. Era un camino más largo y complicado, pero menos vigilado. Mi Mercedes-Benz se comportó perfecto durante todo el trayecto, como si entendiera la importancia de la misión que estábamos cumpliendo. Cuando llegamos a las afueras de Guadalajara, como a las 2 de la tarde, nos dirigimos directamente a la oficina de un periodista que Valeria había contactado por teléfono desde Tepic. Era un hombre mayor, muy respetado, que se especializaba en investigar la corrupción de empresarios y políticos. Valeria había elegido trabajar con él porque tenía fama de ser incorruptible y valiente.
El periodista, que se llamaba licenciado Ramírez, se quedó impactado cuando vio toda la evidencia que tenía Valeria en su USB. Pasamos 3 horas revisando documentos, grabaciones y fotografías que demostraban claramente todos los crímenes de la familia Mendoza. El licenciado Ramírez nos dijo que era el caso de corrupción más grande que había visto en sus 30 años de carrera. Pero lo que más nos sorprendió fue cuando el licenciado Ramírez nos contó que no era la primera vez que alguien trataba de denunciar a la familia Mendoza. Durante los últimos años, varios empleados y ex socios habían intentado exponer sus crímenes, pero todos habían terminado amenazados, sobornados o incluso desaparecidos. La diferencia era que Valeria tenía evidencia desde adentro de la organización y además era la hija, lo que le daba credibilidad especial. El plan que acordamos era perfecto pero muy peligroso. El licenciado Ramírez iba a publicar la investigación al día siguiente en el periódico más importante de Jalisco y al mismo tiempo íbamos a entregar copias de toda la evidencia a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a varios medios de comunicación nacionales. Pero antes de que pudiéramos ejecutar el plan, pasó algo que no habíamos previsto. Cuando salíamos de la oficina del licenciado Ramírez, nos estaban esperando en la calle 3 camionetas negras con vidrios polarizados. Inmediatamente supe que eran los detectives privados de la familia Mendoza. Nos habían encontrado. De las camionetas bajaron 6 hombres vestidos de traje, con la actitud típica de guardaespaldas profesionales. El que parecía el jefe se acercó a nosotros con una sonrisa falsa y nos pidió que lo acompañáramos voluntariamente, porque el señor Mendoza quería hablar con su hija. Nos aseguró que no nos iban a hacer daño, solo querían resolver el problema de manera civilizada. Pero Valeria les gritó que no iba a ir a ningún lado con ellos, que ya no era la niña asustada que habían echado de la casa. Les dijo que tenía evidencia de todos los crímenes de su padre y que si no la dejaban en paz, iba a mandar a toda la familia a la cárcel. Los hombres se pusieron muy nerviosos cuando escucharon eso, especialmente cuando Valeria les enseñó el USB. En ese momento tomé la decisión más valiente de mi vida. Me puse entre Valeria y los guardaespaldas, y les dije que si querían llevársela, primero tenían que pasar sobre mí. No soy un hombre violento, pero en ese momento sentí una fuerza que no sabía que tenía. Era como si todos mis años de soledad y tristeza se hubieran convertido en coraje para proteger a esa muchacha que se había vuelto como una hija para mí. Los guardaespaldas dudaron unos segundos, pero después el jefe hizo una seña y todos sacaron sus pistolas. Nos dijeron que no querían lastimarnos, pero que tenían órdenes de llevar a Valeria de regreso con su familia y que no iban a permitir que nadie se interpusiera. En ese momento pensé que todo había terminado, que íbamos a morir ahí mismo en la calle. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuchamos sirenas de patrullas que se acercaban muy rápido. El licenciado Ramírez había llamado a la policía cuando nos vio rodeados por los guardaespaldas. En pocos segundos, la calle se llenó de policías federales que rodearon a los hombres de la familia Mendoza y les ordenaron que bajaran sus armas. Lo que pasó después fue como una película. Los guardaespaldas trataron de explicar que solo estaban tratando de ayudar a una muchacha con problemas mentales a regresar con su familia. Pero Valeria inmediatamente les enseñó a los policías el USB con toda la evidencia de los crímenes. Cuando los policías federales vieron el contenido, arrestaron inmediatamente a todos los guardaespaldas por portación ilegal de armas y amenazas. El licenciado Ramírez había contactado previamente con un comandante de la Policía Federal que era conocido por ser honesto e incorruptible. Este comandante, que se llamaba Capitán Morales, había estado buscando la oportunidad de arrestar a la familia Mendoza durante años, pero nunca había tenido evidencia suficiente. Cuando vio lo que tenía Valeria, se emocionó como un niño en Navidad. Esa misma noche, mientras los guardaespaldas estaban en la cárcel, el Capitán Morales organizó una operación simultánea en varias propiedades de la familia Mendoza.
con las órdenes de cateo que había conseguido basándose en la evidencia de Valeria, arrestaron a don Eduardo Mendoza, a su socio comercial y a otros 10 empleados de alto nivel de sus empresas. La noticia explotó en todos los medios de comunicación del país. El caso de la millonaria rebelde que había expuesto los crímenes de su propia familia se volvió el escándalo más grande del año. Valeria apareció en televisión nacional contando su historia, explicando por qué había huido de su casa y cómo había recopilado evidencia contra sus padres durante años. Lo que más me emocionó fue ver cómo Valeria manejó toda la situación. En lugar de buscar venganza o hablar con rencor de sus padres, se mostró como una joven valiente que solo quería justicia. Explicó que su decisión no había sido fácil, pero que no podía seguir viviendo como cómplice silenciosa de tantos crímenes. Durante las entrevistas, Valeria siempre mencionaba a la gente que la había ayudado. Habló de Rodolfo y doña Carmen como los ángeles que la habían acogido cuando más lo necesitaba, y de mí como el camionero que había arriesgado todo para ayudarla a conseguir justicia. Eso me hizo sentir orgulloso de haber tomado la decisión correcta. Los padres de Valeria, desde la cárcel, trataron de desacreditar a su propia hija diciendo que estaba loca y que se había inventado todo. Pero la evidencia era tan sólida y había tantos testigos que confirmaban los crímenes que nadie les creyó. Los jueces que habían sido sobornados por ellos durante años ahora tenían que actuar con justicia porque todo el país estaba viendo el caso. 3 semanas después de los arrestos, Valeria ganó un juicio legal que le daba control total sobre todas las empresas legítimas de su familia. Los bienes que habían sido obtenidos ilegalmente fueron confiscados por el gobierno, pero las empresas que operaban dentro de la ley quedaron bajo su control. De un día para otro, se convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes de México. Pero lo que más me impresionó de Valeria fue lo que hizo con su nueva posición. En lugar de vengarse de las personas que le habían dado la espalda cuando sus padres la corrieron, usó su poder y su dinero para ayudar a familias necesitadas, especialmente a jóvenes que habían sido rechazados por sus propias familias. Han pasado 2 meses desde que toda esta aventura terminó y mi vida cambió completamente. Valeria cumplió su promesa de protegernos a Rodolfo, doña Carmen y a mí de cualquier represalia. Más que eso, nos incluyó en una nueva familia que creó con todas las personas que la habían ayudado durante su momento más difícil. A Rodolfo y doña Carmen les compró la fonda donde trabajaba Valeria y la convirtió en una cadena de restaurantes que da trabajo a cientos de familias necesitadas. También creó un fondo de ayuda para camioneros que tienen emergencias en la carretera, porque dice que nosotros somos los ángeles anónimos que ayudan a la gente cuando más lo necesita. A mí me ofreció trabajo como director de logística de sus empresas, con un sueldo que no había soñado ni en mis mejores fantasías. Pero lo que más me gustó de su oferta fue que puedo seguir manejando mi Mercedes-Benz, recorriendo las carreteras de México, pero ahora con un propósito mucho más grande: supervisar una red de ayuda para personas que se encuentran en situaciones desesperadas. Valeria creó lo que llama la Red del Camino, un programa donde camioneros como yo servimos como los ojos y oídos para encontrar gente que necesita ayuda. Cada vez que alguien encuentra a una persona perdida, abandonada o en problemas, puede llamar a un número especial y inmediatamente se activa un operativo de rescate con trabajadores sociales, doctores, abogados y psicólogos. Durante estos 2 meses hemos ayudado a docenas de personas, niños perdidos, mujeres que huían de violencia doméstica, ancianos abandonados, jóvenes que habían sido corridos de sus casas por ser diferentes. Cada caso es diferente, pero todos tienen algo en común: necesitaban que alguien se detuviera y les tendiera la mano cuando más lo necesitaban. Lo más bonito de todo esto es que Valeria nunca perdió la humildad que había aprendido durante esas 2 semanas en Tepic. A pesar de ser multimillonaria y una de las mujeres más poderosas de México, sigue visitando la fonda de Rodolfo cada semana, sigue ayudando en la cocina y sigue tratando a todo mundo con el mismo cariño y respeto. Sus padres fueron condenados a 25 años de cárcel por todos sus crímenes.
Al principio, Valeria lloraba mucho pensando en ellos, porque a pesar de todo lo seguía queriendo. Pero poco a poco entendió que había hecho lo correcto, no solo para ella, sino para todas las víctimas de la corrupción de su familia. Hace una semana, Valeria me pidió que la acompañara a visitar a sus padres en la cárcel. Fue un encuentro muy emotivo. Sus padres le pidieron perdón por haberla tratado como una propiedad en lugar de como su hija. Le dijeron que durante estos meses en la cárcel habían tenido tiempo de reflexionar y que ahora entendían que habían perdido lo más valioso que tenían por perseguir más dinero y más poder. Valeria los perdonó, pero les explicó que las consecuencias de sus actos no podían borrarse. Les prometió que iba a cuidar de ellos durante su tiempo en prisión, pero que nunca más iba a permitir que nadie controlara su vida o sus decisiones. Cuando salimos de la cárcel, Valeria me abrazó y me dijo que yo había sido el instrumento que Dios había usado para salvarla. Pero yo le respondí que ella había sido quien me salvó a mí. Después de años de soledad, manejando mi Mercedes-Benz sin rumbo fijo, por fin había encontrado mi propósito en la vida, usar mi experiencia en la carretera para ser un ángel guardián de las personas que más lo necesitan. Ahora, cada vez que manejo por las carreteras de México, no busco solo entregar mi carga a tiempo. Busco oportunidades de ayudar, de ser la diferencia en la vida de alguien que está pasando por su momento más difícil. Porque aprendí que a veces, detenerse por un extraño puede cambiar no solo su vida, sino también la tuya. Si esta historia te tocó el corazón, amigo, compártela con otros compañeros del camino. Nunca sabes cuándo tú también podrás ser el ángel que alguien necesita en su momento más oscuro. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das a los demás. Porque quien se detiene a ayudar en la carretera de la vida, nunca anda solo en el corazón de Dios.